Hola, bona nit. Així estem una altra setmana i estem en un altre tema econòmic i espero que també que vos resulte molt interessant. Jo crec que és especialment interessant. A més tenim amb nosaltres a una persona que és específicament entesa en temes de lo que anem a parlar i per tant pues, espero que siga del vostre interés. Y bueno, vamos a presentar primero al invitado, que es Bartolomé Nofuentes. ¿Qué tal? Buenas noches, Bartolomé. Pues, muy buenas noches y gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti, porque contar con una persona de tu nivel no es sencillo y sé que eres una persona accesible, pero es algo que se agradece porque frecuentemente te encuentras con gente que habla por ahí de cosas específicas sin saber demasiado. Bartolomé Nofuentes tiene 14.000 títulos, yo voy a resumirlos mucho. Es teniente alcalde del Ayuntamiento de Quart, es vicepresidente de Partenalia, que es una asociación europea de las regiones, digamos, relacionadas con temas de económicos y de desarrollo de proyectos, y después es un asesor específico externo de la GVA. Me he guardado 10.000, pero yo creo que eran los más representativos. Sobre todo aquellos que están muy orientados a lo que vamos a hablar esta noche, que son los fondos europeos, las oportunidades, cómo están aterrizando en nuestro territorio valenciano y en general en nuestro país, cómo aterrizan a la ciudadanía. Por tanto, con eso es más que suficiente. Sí, vamos a hacer un repaso porque, bueno, al caer estos fondos, pues yo creo que como todo, y hay muchas cosas que no deberíamos politizar, pero yo recuerdo que se politizó. Los unos decían que no les habían dado bastantes fondos, los otros que los habían dejado fuera, los otros que no habían contado con ellos, la misma estructuración de la puesta en marcha. Yo creo que se ganó, creo que por la abstención de Vox, creo recordar que fue así, porque el gobierno se quedó absolutamente solo. Te hablo que tú lo tendrás mucho más reciente y mucho más cercano, pero yo creo que esto pasó así, que el aprobarse fue por eso, si no se volvía para Europa. Bueno, lo que era el plan de recuperación, transformación y resiliencia, porque contextualicémonos, recordemos que, y vaya por delante una cosa, los fondos europeos, aunque ahora están en la agenda diaria, en la agenda política, incluso en el debate, y tú lo has dicho muy bien, en el debate político, los fondos europeos se están utilizando como herramienta de confrontación, lo cual no creas que me produce tristeza, ¿no? Incluso como ciudadano más que como político, porque creo que los fondos europeos han sido y deben de ser siempre una oportunidad para el conjunto del país, para las administraciones y para sus ciudadanos. Para empresarios, para autónomos, para al final el beneficiario final es siempre el ciudadano, la ciudadanía. Entonces yo creo que eso deberíamos de haber, una especie de pacto de Estado en el que ese tipo de cosas no se metieran en el debate cotidiano político. Pero bueno, sí, es inevitable. Hoy lo politizamos todo. Pero es verdad que, y aquí lo hemos comentado en alguna ocasión en tu programa, ya en los fondos europeos existían. En el año 2014 al 2020 teníamos un presupuesto de 960.000 millones de euros. Hemos aprobado, que ese no se habla nada, un presupuesto también para el periodo 2022 al 2027 de 1.200.000 millones de euros. Y como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID y los efectos que tuvo prácticamente, al menos en nuestro continente, en Europa, las instituciones europeas decidieron que había que inyectar otro paquete económico, que fueron los 740.000 millones de euros, en el que, si recuerdan, los Next Generation, en términos europeos, que a España le tocan 140.000 millones, y que efectivamente nos obligaba a presentar un programa, como tú bien has dicho, y es nuestro plan de recuperación, transformación y resiliencia. Y por cierto, también nos obligaba, y si tenemos tiempo lo analizaremos, nos obligaba a una serie de reformas estructurales para poder recibir ese dinero
Insisto, por ejemplo, la reforma laboral era, además de un compromiso político o no, era una obligación contraída con las instituciones europeas. La reforma de la ley hipotecaria también, es decir, llevamos ya de los compromisos que asumimos con la Unión Europea, llevamos más de 20 de las reformas que en ese documento de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia estaba. Y es verdad que llegaron unos primeros 21.000 millones de euros, luego llegó otro paquete de 7.000 millones de euros y ahora estamos pidiendo el tercer paquete de 6.000 millones de euros. Pero es verdad también, y hay que decirlo, que había muchísimo desconocimiento sobre el objetivo de esos Next Generation. Muchos presidentes, incluso presidentas autonómicas y provinciales, es decir, representantes del mundo político, empezaron a plantear, alargar. Sin tener demasiado, creo yo, información sobre cómo se iban a tener que gestionar esos fondos europeos. Ahora ya han pasado casi 2 años, está mucho más asentado los fondos, mucho más definidos los objetivos de los mismos, ya está bien repartido el rol que representa cada uno, qué papel desempeñan los gobiernos, los ministerios en este papel, qué papel están y tienen que estar desempeñando los gobiernos autonómicos y qué papel desempeña también el tejido asociativo empresarial y el municipalismo. Es decir, todo eso ya tienen su reparto, por así decirlo, reparto teórico. Es decir, sabemos que el municipalismo tiene que poder gestionar el 14%, que las asociaciones empresariales tienen también atribuidos un 15%, que los gobiernos autonómicos también tienen atribuido y que este año pasado hubo un año intensísimo de encuentros, de expresiones de interés, donde las comunidades autónomas han ido comprometiéndose en que iban a llevar adelante proyectos que van acompañados de financiación de estos Next Generation, y ahora lo que hay que hacer es cumplir todo eso. Pensemos que por aterrizar en nuestra comunidad, nosotros estamos en torno a 3.200 millones de euros ya de esos 140.000, de esos primer paquete, que los tenemos ya comprometidos en la Comunidad Valenciana. Está claro. Pero hay muchas más opciones de poder hacerlo. Por tanto, lo que sí que está claro es que el horizonte del papel de cada uno está siendo despejado. Incluso ya tenemos unos niveles de contratación ya de proyectos que son ya una realidad como proyecto y que van a ser una realidad a la hora de su ejecución, están en fase de contratación. Pero es verdad que había que hacer una cosa previa, que en algunos casos no se ha hecho. Y aquí incorporo un poco un análisis un poco crítico. Y es lo que hace cualquiera que quiere emprender, tener un modelo organizativo de gobernanza. Es decir, ¿con eso qué quieres decir exactamente? Sencillamente que si tú quieres crear una empresa, ¿verdad?, que lo que haces es crear primero una estructura para producir el producto o el servicio que quieres llevar adelante. Que en eso, insisto, ni todas las comunidades autónomas han actuado con ese criterio, con ese modelo organizativo, u otro, algunas que no han actuado todavía, ni tampoco... ¿Cuáles son las que no han actuado? Vamos. Yo te puedo decir quién han actuado, para no dejar como diría aquel, con el trasero al aire a nadie. Yo te puedo decir que nosotros, el gobierno autonómico, es decir, la Comunidad Valenciana, sí que ha actuado. Y aunque haya sido un trabajo poco lucido, porque no es un trabajo lucido, organizar, pues no sé, es como el que organiza un equipo de fútbol. La fase de selección de jugadores, la fase de preparación física no es algo lucido. ¿Cuándo luces? Cuando ya salen al campo, ¿verdad? Y empiezan a marcar goles. Pues en esto es igual. Es decir, crear una estructura con personal preparado, cualificado, que sea capaz de, por un lado, lo que he dicho antes, atraer compromisos económicos con el gobierno central para aterrizarlos aquí. Por otro lado, ser capaz de hacer pliego de condiciones riguroso, ajustándose a las características que Europa nos obliga, crear estructura de supervisión de ejecución
de los proyectos y luego que sepamos también justificarlos, que también aquí en tu programa en ocasiones hemos comentado que a veces no se han justificado bien y nos han penalizado y la reputación no siempre ha estado en el nivel que lo tenemos ahora. Eso nuestra comunidad autónoma lo ha hecho y hay que decirlo clarísimamente. Ha sido capaz de, con un trabajo más, como digo, menos de brillo, crear una estructura organizativa para llevar adelante esos proyectos. Eso supone una locomotora, crear una locomotora que una vez tienes la locomotora en marcha, la velocidad que puedes alcanzar puede llegar a velocidad de crucero. En otras comunidades, incluso en otras asociaciones empresariales y no necesariamente de colores políticos distintos, los coinciden todos, van a salto de mata, que es lo que yo creo que peor se puede ir. Y yendo a salto de mata acabas perdiendo muchas oportunidades y no ejecutando bien las que tienes delante. Yo vuelvo a repetir aquella idea que me sorprendió mucho. Bueno, primero hay una cuestión que haya un sentimiento de salirse de Europa por parte de determinado público de esta nación, que no es minoritario, que tiene ya una trascendencia. A mí me parece un poco vergonzoso, porque entiendo que sería volver, digamos, muchos años atrás. Yo ahora, por ejemplo, estoy, bocabadad, que se dice en valenciano, con la señora Meloni, que quiere salirse de Europa y es el primer receptor de fondos europeos después de España. Entonces quiero decir que todas estas cosas les encuentro poca lógica. Eso es muy peligroso, ese tipo de acciones son muy peligrosas. Pero también es verdad, fíjate tú, yo en este caso te voy a hacer una reflexión poniendo el primer acento en la falta de estrategia que las instituciones europeas han tenido. Es decir, porque el que exista el euroescepticismo, y yo estoy trabajando precisamente ahora en 2 proyectos europeos que tratan de analizar el por qué se ha vivido, ahora parece ser que se está recuperando, por desgracia como consecuencia del COVID y de la guerra, por qué se ha vivido después de más de 30 años una situación de euroescepticismo hasta el extremo de que países se han salido y otros no tendrían demasiada dificultad en llevar a su ciudadanía a través de referéndum, a través de campañas con medios de comunicación de no sentirse. Tipo Trump. ¿Para qué vamos a decir? Pero eso es porque no está enraizado el sentimiento europeo, enraizado el concepto europeo y porque, entre otras cosas, tampoco está trasladada a esa ciudadanía la fortaleza de lo que significa la Unión Europea y todas las oportunidades que ha significado y está significando para cada país. Sí. Eso es un error de las propias instituciones. Yo ahí también te voy a decir mi visión como ciudadano, que no como experto. Yo creo que hay mucha gente que va mendigando votos a base de poner mal a Europa y eso es una cuestión, igual que ahora en España, pues tenemos un determinado gobierno que mucha gente pues se va por ahí diciendo igual que se haga bien, que se haga mal, que es un desastre puro y que eso es mejor que desaparezca y que se vayan todos a casa, que bueno, quizá en algunas cosas no sean brillantes, pero vamos, no parece que sea normal que sea tan desastroso en todo. Pero yo creo que mucha gente se ha cebado con el concepto de Europa, porque además lo pudimos ver en Inglaterra. El señor se hizo primer ministro a base de masacrar a Europa. Esa es la realidad. Sí, pero y recordemos también que utilizando información absolutamente falsa. Claro, pero es que... manipulando a la ciudadanía de su país. De hecho, la situación en la que están ahora, bueno, ya estamos viendo cómo están con el cambio de gobierno que duran cada 15 días, una situación económica al borde de una crisis cuando es un país, una potencia económica, todo porque se han quedado aislados. Es decir, no es lo mismo cuando uno va acompañado, incluso aunque pase épocas de frío, si vas acompañado, el calor humano, si vas solo, el frío es mucho más frío. Y eso se paga. Y eso lo que tendría que la clase política, en este caso, también dejar fuera de ese debate de confrontación que parece legítimo, el intentar derrocar a un gobierno. Hay determinados aspectos, pero hay determinados aspectos que debían de quedarse fuera, aquello que se llama el interés general o cuestiones de Estado. Bueno, pues es una cuestión de Estado el que todo el mundo arrime siempre
Bueno, si no tenemos, hacia lo que Europa, porque si, Europa beneficia a todos, da igual si del no color tenemos político que consejo tenga. del Poder Judicial. Claro, en este país es que ahí tenemos cosas que es Sí, bueno, porque además yo que recuerdo Séneca que diría... se hacía una especial hincapié, se venía a percutir sobre los 70.000 millones de préstamos, como que era, digamos, lo que nos iba a lanzar al vacío y lo que nos iba a lanzar a todos a la ruina. Nadie decía, bueno, es que hay 80 que son, digamos, gratis. Sin retorno, claro. Pero el otro, yo no sé, al final de los 70.000 de préstamo, ¿en qué sitio vamos ahora? Mira, el grado de ejecución es bueno y sobre todo también el nivel de impacto que está empezando a tener en la ciudadanía. Mira, por ejemplo, uno de los retos que se plantearon y que tuvimos que plantearnos era a la pyme, el autónomo, la pequeña empresa. Es decir, ha sido algo fundamental en la estrategia de los fondos europeos. ¿Por qué? Porque el futuro casi el presente, o hacemos una transformación digital o digitalizamos nuestras empresas. Nuestras empresas, ya no digo las grandes, que esas tienen estructura y estrategia para digitalizarse. Hablamos del pequeño comercio, incluso del agricultor, de la tienda de aquí de al lado, de la zapatería que tenemos en nuestras calles cuando salimos por la calle, de la verdurería que tenemos. Esos tienen que digitalizarse también, porque tienen que también ser competitivos. Porque una pequeña empresa o se digitaliza, y digitalizarse cada una requiere de aspectos distintos. Ahí ha salido en marcha, que están en marcha ahora mismo los 3 kits, los 3 paquetes, que es el kit digital, en el que un autónomo, un comerciante, una pyme de 1 a 3 trabajadores, una pyme de 3 a 9, de 9 o de 10 hasta 50, tienen unos paquetes muy concretos para digitalizarse, y para digitalizarse acompañados. Que ahí los municipios pueden hacer un papel importantísimo. Cuando digo acompañados, ¿a qué me refiero? Que hay ya un catálogo de expertos que se sientan con cada uno de estas pymes y le analizan cuál debe ser, hacia dónde tiene que ir su modelo de negocio. A lo mejor es digitalizarse solo ponerse en las redes, poner una web, o no, o a lo mejor digitalizarse es que un horno ponga un robot y sustituya, y que pueda estar el robot por la noche y él por la mañana, o no, o que lo que ha hecho hasta ahora, que ha sido vender el producto de una panadería en su barrio, ahora lo que quiere es, porque tiene una calidad buena, pues a lo mejor hacer venta online y vender a todo el que le compre en cualquier punto de España, que los hay. Eso, las soluciones técnicas es distinta. Pues hay expertos que les acompañan para que decidir cuál es la mejor solución. Una vez decide eso, que eso va financiado con esos Next Generation, lo que hacen es implantar la tecnología que va a hacer que tu negocio se digitalice y esté ya en un mundo mucho más digital. Claro, pero eso no es suficiente o no debe de serlo, ¿verdad? Y entonces lo que se hace es una formación para el conjunto de los trabajadores que estén en esa tiendecita o en esa verdulería o en esa pequeña empresa. Y hay más, porque lógicamente, ¿cuál es la nueva realidad de un horno que se ha transformado y que se ha digitalizado y que tiene un robot que está haciendo pan y que tiene 2 personas que están incluso preparando paquetes para enviarlos porque se han decidido vender por internet? La nueva seguridad. Ya el peligro no lo tienen en que alguien le rompa la reja del horno y le robe. El peligro lo tiene al estar digitalizado, que alguien desde cualquier parte del mundo le hackee. Los ciberataques, que se llaman. Bueno, pues sí, también hay un paquete para que tengan durante 2 años un contrato de una empresas expertas en ciberataques. Y luego, lógicamente, la última parte. Bueno, pues si hemos transformado nuestro pequeño negocio, pues a lo mejor ya no necesitamos tanto espacio físico, pero sí almacenes digitales. Necesitamos almacenar nuestra información en almacenes digitales, ya no tanto, como digo, en almacenes físicos. Pues eso también está. Es decir, se ha hecho paquetes muy pedagógicos para sectores grandes. ¿Hay más? Sí. Pensemos que, por ejemplo, se han decidido hacer 10 políticas palanca. El agua.
Bien, habrán oído tus televidentes el término PERTE, el Sí, PERTE el del PERTE. agua, el PERTE de la energía, el PERTE de las baterías. ¿Eso qué es un PERTE? Un PERTE es, para que lo entienda, es una apuesta concreta sobre un sector con un tratamiento especial. Es como si fuese la locomotora. Es decir, Entonces lo de Sagunto diríamos que nació eso es de el esto. PERTE. Es un PERTE. Sagunto va a tener beneficios en el PERTE de las baterías. Sagunto y otros puntos Sí, del bueno, territorio pero por español. situar Pero algo por concreto. aterrizarlo en nuestro territorio, Sagunto es beneficiario del Next Generation, una cuantía que están por determinar, pero que yo estoy seguro, por lo que decía la ministra el otro día, que va a estar por encima de los 400 o 500 millones de euros. Eso posibilitará todo lo que ya se ha contado, el impacto en empleo, la dinamización económica que va a tener nuestro territorio y todo lo que los valores añadidos que tiene el empleo indirecto y todo ello. Eso es gracias al PERTE, que el PERTE es un paquete económico importante, estamos hablando de más de 1.500 millones de euros solo para ese PERTE. Pero eso va dentro de los New De Generation. esos de los Next Generation. Next Generation. Pero toda la transformación que se va a plantear, y lo empezaréis a ver por aquí, por la ribera, en el PERTE del agua, en digitalizar el agua. Pensemos, y eso tú eres un conocedor de esto, porque eres ciudadano de esta zona también. El problema que se tiene con el agua, la cantidad de dificultad que tienen los municipios para gestionar bien el agua, la cantidad de agua que se inyecta a la red y que no se aprovecha porque se pierde por el recorrido de la red, porque tenemos redes muy antiguas. Y luego no tenemos información de dónde se ha producido una ruptura y dónde se está perdiendo el agua. El digitalizar todo eso, el que tú pongas sensores, miles de sensores por toda la red, el que a ti te dé información en tiempo real de dónde se está produciendo una fuga de agua y que puedas corregirlo casi en tiempo real también, el que tú puedas saber si a cualquiera de los usuarios del número de habitantes que tiene Alcira o cualquier otro pueblo, puedan saber si se está teniendo un problema de una fuga de su puerta para adentro, incluso puedas saber tú, con una app en tu teléfono, si te has dejado la cisterna mal, si te has dejado un grifo abierto cuando tú estés trabajando, te pueda saltar una alerta, que eso es digitalizar la red. Eso se va a producir con un impulso importante gracias a los Next Generation y al PERTE del agua. Eso va a llegar prácticamente a todo el territorio nacional, porque es verdad una cosa, necesitamos optimizar la gestión del agua, porque es un bien muy escaso. Y cada vez más escaso. Y cada vez más. Por tanto, ¿qué necesitamos? Que nuestra red municipal solo inyecte el agua que es necesaria y no desperdiciemos el agua. Que el usuario también sepa que tiene que y debe de utilizar solo aquella. La tecnología que hoy en día existe nos permite eso, pero nos permite más. Nosotros ya tenemos municipios, en Quart de Bollet, donde las personas mayores que viven solas están identificadas a través del contador del agua. Y si tú le has dicho al ordenador que si a las 10 de la mañana todas esas personas, si no han consumido agua, que te envíe una alerta a servicios sociales, porque puede estar pasando agua, algo al vivir sola, ese sistema inteligente que está concebido para el uso de la buena gestión del agua, también tiene otros usos sociales. Y se te encienden las alertas de que en tal o tal vivienda que vive una persona mayor y sola, algo está pasando. A lo mejor es que se ha ido de un viaje al Inserso, pero a lo mejor puede ser que le haya pasado algo y gracias a esa tecnología los servicios sociales pueden dar una respuesta rápida y acercarse a la casa y decir, no, estoy bien, pero es que hoy me ha apetecido quedarme un par de horas más en la cama. Pues vale, perfecto. Lo digo como ejemplo para que veamos que hasta dónde puede llegar. Por tanto, el PERTE del agua, el PERTE del hidrógeno, el PERTE de la... El PERTE del hidrógeno que nombras ahora, exactamente por dónde va, porque eso, a mí es un tema que me interesa mucho, muchísimo. Digamos que los PERTEs
insisto, en la concepción del PERTE es como colocar locomotora y detrás de cada locomotora metes los vagones que quieras, que la velocidad te la va a dar la locomotora. Ese es el PERTE. Entonces, el hidrógeno, la transformación hacia una eficiencia energética, yo creo que ese término lo tenemos todos. De hecho, y hago un paréntesis, otro de los grandes proyectos de implantación que le va a llegar a toda la ciudadanía es el de la eficiencia energética. Vamos a poder, y ahí es donde los ayuntamientos de nuevo juegan un papel importantísimo, que en nuestras viviendas hay paquetes de eficiencia energética que te pueden financiar hasta 24.000 euros de los Next Generation solo por el hecho de que tú, en primera instancia, y a través de un técnico que te acompaña, determines tu grado de eficiencia energética en tu casa. ¿Cuál es el nivel de aislamiento que te aportan tus ventanas, tus puertas, tu pintura? ¿Qué tipo de calefacción tienes tú? Si tienes una estufa clásica de esta antigua. Y eso te dice un nivel de eficiencia energética. Bueno, pues si tú te comprometes y te financian eso, te lo subvencionan para no confundir a nuestros televidentes. Puedes cambiarte las ventanas, cambiarte las puertas, ponerte una calefacción que hoy, por ejemplo, la aerotermia, la geotermia, que es todo eficiencia energética con el aire, con el subsuelo, y puedes llegar a tener la financiación, insisto, la subvención de prácticamente el 100% de lo que tengas que hacer, sea tu casa, sea tu vivienda en piso, o sea comunidad de vecinos, o incluso manzanas enteras. Es decir, los ayuntamientos pueden atacar una zona antigua de un pueblo que tenga la construcción de los años 50 y que por tanto las características eran de menos aislamiento, ¿verdad?, térmico, a atacar e implantar nuevos aislamientos térmicos para hacer una... Yo te quería comentar una inquietud ahora que has Estoy hablado. tirando demasiada información, ¿verdad? No, ¿qué va? Lo que es fabuloso, porque al final todo esto, la finalidad del programa es poner de manifiesto estas cosas que en general no son tan conocidas. Aquí conocemos mucho de todo, menos de lo que realmente es importante. Claro, muy bien. Además, yo lo que me gustaría es sobre todo trasladar a aquellos que son Next Generation, que es el foco del que estamos hablando, los fondos europeos, pero sobre todo aquellos que están abiertos o se abren en breve y que pueden beneficiar a empresas, a comercio y ciudadanía. Yo ahí encuentro de los ayuntamientos que conozco, no hablo en general, pero de lo que conozco, que algunos conozco, hay un problema que a mí se me antoja que es bastante importante, que es los ayuntamientos a través de las asociaciones vecinales no han llegado a calar en la importancia de los Next Generation. Totalmente de acuerdo. Eso, yo me veo a los ayuntamientos que se preocupan de esto, de lo otro, que sí, tienen una inquietud casi todo social y cada vez más importante. Sí, pero dámelo hecho. ¿Qué vienen a decir? Pero el ayuntamiento no se ha preocupado de decir, vamos a organizar 10 charlas totalmente con de acuerdo. Alguien que de esto sepa y que nos diga, oiga, es que usted, comunidad de vecinos, puede hacer esto, usted, comunidad de propietarios, puede hacer lo otro. Y eso para mí es fundamental. Cuando yo te decía antes que los ayuntamientos tienen un papel que desempeñar en este periodo, no es solo el que sean capaces de atraer fondos europeos para atacar sus proyectos, que eso se supone que también. Pero está este otro papel, el que tú lo has dicho muy bien, que los ayuntamientos organicen, porque además tienen infraestructura. Y hay colaboradores en el sector privado que están deseando, es decir, coger a 150 comerciantes de un pueblo, sentarlos y decirle, este señor se va a encargar de a cada uno de vosotros tramitaros el kit digital para que os den 2.000, 6.000, 10.000, lo que en cada caso sea, y lo va a hacer desde el principio hasta el final. Vosotros solo vais a tener que traer vuestra identificación, definir cuál es vuestro negocio y hacia dónde os gustaría ir, con el asesoramiento que ellos os van a aportar, y sentaros a esperar que os concedan esa subvención. Porque tenemos la obligación, por otro lado, ojo, de que si al principio del programa decíamos que tenemos 3.500 millones de euros para digitalizar la PYME, tenemos la obligación de gastárnoslo, porque fracasaremos si dentro de unos meses decimos dos cosas.
Una, que solo hemos digitalizado el 30% de nuestra pequeña empresa, y dos, que solo no hemos gastado el 50% de los 3.500 millones de euros. Eso será un fracaso colectivo con unas consecuencias, y es que nuestro tejido productivo, en este caso la pyme, no estará para ser competitiva porque no se ha digitalizado. Muy bien, vamos a parar un momento para consejos publicitarios, que también aquí nos hacen falta. Vivimos de ello. Y continuamos en unos segundos. Perfecto. Hasta luego, nos vemos, seguimos ahora con el invitado. Gracias. Hola, hola de nou. Estem avui, com sabem, acompanyats per Bartolomé Nofuentes. Estem sobre fondos europeus i anem a continuar sense perdre un segon perquè és una informació que és bàsica per a ciutadans, per a empreses, per a autònoms i per a tota la ciutadania i per a totes les organitzacions, ajuntaments, comunitats de veïns, i per tant anem a aprofitar el temps. Agraïm novament a Bartolomé que estigui amb nosaltres y anem a continuar. Yo lo que quisiera, Bartolomé, es regresar un poco al principio cuando hablábamos de que aparte de los Next Generation hay otros y que un poco esto, primero, ¿cuándo acaban los Next Generation? ¿Hasta cuándo hay de tiempo? Y luego los otros siguen, quiero decir que nos aclararas todo esto. Muy bien. Pues sí, es decir, ya hemos empezado el programa indicando que los fondos europeos ya venían desde hace muchos años y muchos nos estamos beneficiando de esos fondos. Y el Next Generation ha sido solo un poco para atajar, mitigar e impulsar los efectos del COVID. Y por tanto tienen un principio y tienen un fin que previsiblemente será en torno al 2025. Pero muy bien lo has dicho tú, en paralelo a eso se ha aprobado otro presupuesto que incluso de no haber habido COVID estaría aprobado y funcionando, porque vienen aprobándose como todos los años en cada país se aprueban los presupuestos generales. En Europa los aprobamos para 4 años o 5, es decir, en este caso es periodo 21-27, con una dotación de, insisto, 1 billón con B, 200.000 millones. Y ahí hay una diferencia. Ahí hay una parte que son fondos estructurales que van directamente a los gobiernos regionales en función de una serie de factores, que si luego nos da tiempo entramos a valorar. Y luego hay otros en los que, a diferencia de los Next Generation, que ya nos dijeron que a España les tocaban 140.000 millones de euros, en este caso tú puedes, en función de la convocatoria, puedes ir a una, digamos, cuantía ilimitada. Es decir, ahora Horizonte Europa, que es una convocatoria, los LIFE, los Interreg, la Europa Cultural, la Europa Creativa, todo eso son convocatorias, la economía azul, que tienen una dotación. Pues los LIFE tienen 100.000 millones de euros, los Horizonte Europa. ¿Quiere decir que nosotros tenemos un límite para obtener financiación europea para proyectos que encajen dentro del Horizonte Europa? No. Cuantos más proyectos presentemos, aquí ya van directamente a la Comisión Europea. Cuantos más proyectos presentemos y de mayor cuantía, al final no nos van a decir, como ya le hemos aprobado 2, no le aprobamos más. Todo lo contrario. Cuantos más proyectos, insisto, alineados con los objetivos que tiene el Horizonte Europa o el LIFE o el Interreg, nos pueden ir aprobando si son buenos, si están alineados con los objetivos y de forma ilimitada. No hay límite. Por tanto, esos son los que yo creo que debemos de aprovechar siempre. Cuando yo hablaba antes de qué hemos hecho en el gobierno valenciano, que ha sido lo primero, crear una estructura organizativa de gobernanza, eso significa que tienes una maquinaria preparada para... Entrenada y preparada y formada ¿para qué? No solo para atender a los Next Generation, que ahora están tan de moda, sino también para que podamos atacar a el resto de las convocatorias de fondos europeos
que probablemente dentro de unos años serán nuestra única forma de traer dinero de Europa, como hasta ahora ha sido. Eso es importante que lo tengamos presente. Es importante que hagamos consorcios. Tú has hablado al principio, al presentarme, y no lo digo para volver a lucir cargos, sino para ponerlo como ejemplo, que yo soy vicepresidente de Partenalia. ¿Qué es Partenalia y sobre todo por qué me viene bien en contar el ejemplo? Partenalia es una red donde están gobiernos provinciales, españoles hay, como la Diputación de Castellón, la de Valencia, la de Jaén, la de Sevilla, la de Orense, la de gobiernos regionales franceses, belgas, italianos. Estamos ahí en Bruselas y promocionamos proyectos que benefician a nuestro territorio, de turismo, de eficiencia energética, de todas y cada una de las distintas convocatorias que puede haber. Eso te permite que cuando Europa te dice que que agrupes a un consorcio de 5 socios que sean de distintos países de Europa, tú ya tienes una especie de colectivo funcionando a diario y que con un golpe de teléfono estás constituido. Por tanto, los partenarios y lo que son las redes, nosotros estamos en bastantes redes europeas, por ejemplo, Euroreso, una de ellas, de las más importantes, alberga más de 60 entidades público y privadas, y ahora hablaré de ese, de más de 30 países, en permanente contacto, generando proyectos de interés, no para todos a la vez, pero sí se hacen pequeños grupos, cogen un proyecto, lo presentan, lo aprueban, lo llevan adelante durante 1 año, 2, 3, 4, y a la vez luego están en otro proyecto. Quart de Poblet hoy en día están en 12 proyectos a la vez. 12 de estos, no de los Next Generation, de los programas operativos. Eso te permite además generar solvencia frente a las instituciones europeas. Y te permite sobre todo entrar en una dinámica de continua interrelación con convocatorias, con proyectos y con socios que están contigo buscando públicos y privados. Públicos y privados, porque, muy bien, lo que nos dice Europa es que la gobernanza multinivel ha llegado para quedarse. ¿Y qué es la gobernanza multinivel? La gobernanza multinivel es que no debemos de ir la administración pública por un lado y el sector privado por otro. Debemos de ir desde el principio en sintonía. Que los grupos de trabajo, que los consorcios que se constituyan, es obligatorio que ya estén administraciones públicas y partners tecnológicos, es decir, sector privado a la vez juntos trabajando. No define un proyecto una administración y luego busca un socio tecnológico, ¿no? Desde el principio se define cuál es el papel que cada uno tiene. Lógicamente el socio tecnológico pues será a lo mejor el desarrollador de una herramienta si es un proyecto de innovación tecnológica. Y un ayuntamiento o un gobierno regional pues puede ser el piloto, el que experimente con su ciudadanía o con su parque empresarial lo que se quiere llevar adelante con ese proyecto. Pero van juntos de la mano. Y las universidades también. Y la sociedad civil también. La sociedad civil organizada también puede participar. Pero es que hay convocatorias que van directamente dirigidas a la sociedad civil. Es decir, la Europa cultural, como decía, o la Europa creativa te permite poder hacer documentales, permite poder hacer cine, teatro, a sectores minoritarios, empresas minoritarias, pequeñas, cooperativas, y que puedas obtener las ayudas de los fondos europeos. Eso está ahí, y en ocasiones ni se conoce ni se hace uso de ello. Pero la implantación de tecnología para emprendedores que quieran empezar, y pongo el ejemplo del mundo cultural o creativo porque estamos un poco rodeados de cámaras, de tecnología en definitiva. Bueno, pues esos emprendedores, que puede ser un joven, puede tener hasta 3,5 millones de euros en lo que hasta ahora era el instrumento PYME para emprender, para llevar adelante una idea y comprobar que pueda ser una idea de negocio viable desde el punto de vista de la innovación. Es decir, que eso que estábamos muy mal posicionados, sinceramente, en algunos proyectos mejor que en otros, pero como país no hemos sido capaces de, en mi opinión, desarrollar una estrategia que nos haga posicionarnos muy bien en todas esas oportunidades de los fondos europeos y aprovecharlos en su máxima expresión. Yo creo que necesitamos mejorar esa situación. Los Next Generation nos ha venido bien
porque nos ha arrastrado a todos, al margen de las que se utilicen o no como debate, nos arrastra a que nos organicemos mejor, a los colectivos empresariales, a la administración pública, nos arrastra a que nos tomemos en serio eso de formar a la gente para que sepa cómo tiene que hacerse eso, porque nosotros no tenemos... Si tuviéramos que hablar de países europeos, para ti, digamos, si tuviéramos que poner los 5 mejores en Next Generation concretamente, para ti, ¿cuáles serían? En la gestión de, gestión de los Next Generation estamos todos muy incipientes, pero en los Next Generation, lo mismo que en los programas operativos, España no es de los mejores países, hemos devuelto dinero que no hemos sido capaces de gastarnos en los programas operativos. En los Next Generation estamos de los primeros. En el top 10 estamos. En eso sí que estamos avanzados. De hecho, nosotros estamos pidiendo ya el tercer desembolso. Sí, comentaste que eran de 6.000 millones. Exacto, ya se han pedido los 6.000, que es el tercer desembolso. Cuando el resto de los países está todavía consumiendo el primero y algunos están pidiendo el segundo. Es decir, que en esto, en Next Generation, sí estamos haciendo muy bien los deberes. Insisto, en lo otro, y a mí me han oído por infinidad de sitios donde voy decir que no lo estamos haciendo bien, que no hemos sido capaces de aprovechar a su máxima expresión todas las oportunidades que los programas operativos nos brindan. Incluso, insisto, en ocasiones los fondos que nos dan, nos atribuyen por razones de niveles de paro, renta per cápita, densidad poblacional y otros factores, se han devuelto sin haberlos consumido. Ahí lo dejo. Sí, porque nos sobra todo, sobre todo la ignorancia. Bajo tu punto de vista, ¿quién ha estado mejor enfocado, las administraciones públicas o el sector privado de gran empresa o el sector privado de pequeña empresa? Mira, en la parte de los programas operativos, quien de los menos mal posicionados, de los que mejor han sabido capaz de hacer su papel, han sido las universidades. Hay que reconocer que las universidades han sido de los agentes del territorio nacional que no es que hayan despuntado mucho, pero han jugado un papel importante. Ellos han visto que hay líneas que les obtenían dinero para su investigación, sea del terreno que sea, y lo han aprovechado bien, han entrado en consorcios, además internacionales, están trabajando con universidades del norte de Europa, del centro de Europa, de vanguardia, entonces esos están bien. Luego todo lo demás ha sido una forma muy anecdótica, es decir, que haya municipios como Alcira, uno de ellos, Quart de Poblet, donde algunos municipios muy esporádicos, de los 8.500 que somos, que destaquen un poco durante estos años en gestionar fondos europeos, no es significativo, porque no hablamos a lo mejor ni el 1%, por tanto no es. Y el resto de las administraciones públicas tampoco mucho, las cosas como son. Los gobiernos regionales, ¿cuántos tienen una consellería, una dirección general? Ahora hay que están apareciendo las direcciones generales y eso. ¿Cuántos ayuntamientos tienen concejalías de fondos europeos? ¿Cuántas empresas tienen responsable de fondos europeos? ¿Cuántas universidades tienen ciclos o licenciatura en fondos europeos? Sí, tenemos en eso no hemos sido capaces de tener una estrategia. Y eso, cuanto menos tienes estructura, menos vas a tener proyectos. Si no hay cultura, no puedes tener difusión. Si no hay una estrategia como país, por tanto ahí hemos de asumir como país, seguramente los gobiernos nacionales más, porque esto es un tema de Estado también, en mi opinión. Si un gobierno es capaz de ver lo que importancia que tienen los fondos europeos, prepara una generación para que se forme, igual que hicimos con las TIC, cuando aparecieron las ingenierías informáticas, los países empezaron a formar, pues nosotros deberíamos de haber, hace 15 o 20 años, empezado a formar a jóvenes o a esa generación. Ya, lo que pasa es que yo creo que en general hubo, digamos, una parte del Estado que se preocupó de decir que eso no era para el bien del país. Sí, pero ¿y las asociaciones empresariales? Ya. Yo he estado hablando con asociaciones empresariales de una representación importante y por tanto que gestionan una partida económica importante, y yo siempre le he dicho, pues para mí es más importante tener un experto en fondos europeos para tus empresas que a lo mejor un periodista,
Que no digo que no tengas que tenerlo para que comunique, pero si tienes posibilidad, tenlo. Claro. Sería Pero lo tenlo lógico. no solo ahí, es que deberían de tener también allí en Bruselas. Correcto. Yo un poco estamos Nosotros ya... tenemos sede allí. Ya. L'Horta Sud tiene sede permanente en Bruselas, Paternalia tiene sede permanente en Bruselas, porque es importantísimo también estar allí. Y otro día lo hablaremos probablemente. Y no solo por el tema de fondos europeos, sino por anticiparte, por estar donde se hace la reglamentación que te puede afectar a ti. Porque todo lo que nos afecta a diario a nosotros, hoy en día se cuece desde Bruselas. Cualquier tipo de reglamentación, sabemos que eso viene de Europa. Si estamos allí, podremos influir. Quizá porque nos hemos tomado muchas veces, o nos han llevado a pensar que Europa es el enemigo en vez del amigo. Quizá por eso... Europa somos nosotros también. Ya, pero que hemos creado, ya de hecho, Sí, una idea... sabes que por Europa se está expandiendo como la pólvora la idea de que Europa es lo peor y que lo mejor es deshacerla. Ahora, afortunadamente, como consecuencia del COVID, yo creo que una respuesta muy acertada que se ha dado, porque el inyectar ese dinero, el cómo invertir en vacuna y todo eso ha estado bien, la respuesta europea se ve bien, y luego, como consecuencia de la guerra de Ucrania, también yo creo que ha hecho que la unidad europea se fortalezca y empiece la ciudadanía europea a decir, o sea, Europa puede ser que nos defiendan, porque individualmente solos estamos más expuestos, Yo, Bartolomé, conozco, se puede decir que bastante bien el sector de los residuos. He estado trabajando en algún lugar que estaba muy en contacto con esta problemática, con esto, y lo cierto es que luego, cuando ya no estoy trabajando en eso y he dado un poquito una mirada a cómo está, la verdad es que me he encontrado que algo tan fundamental, tú hablaste antes del agua, los residuos para mí se está perdiendo una ocasión impresionantemente buena para solventar un problema que antes o después va a traer problemas. Yo, además, como recorro bastante a otras comunidades de España, pues digamos que aquí no estamos bien, bajo mi punto de vista, pero por ahí hay sitios que están francamente mal. Y bueno, cuando les hablas de los Next Generation, que pueden ayudar a todo eso y tal, la verdad es que te miran así como diciendo, pobre hombre, ¿de dónde habrá salido? Hombre, la gestión de los residuos es un problema. Si el agua es un problema y lo hemos identificado, la gestión de los residuos es un problema. Y es verdad lo que tú dices, cuando vas por ahí vas viendo qué distintos modelos de gestionar los residuos hay, cómo se intensifica o no la economía circular o el tipo de residuos, si se está concienciando a la ciudadanía, ¿no? Eso tiene un impacto medioambiental importantísimo y económico también. Claro. Es otro de los retos que tenemos como sociedad. Yo lo que he oído, vamos acabando porque tenemos otros compañeros detrás, pero había 2 o 3 cosas que me gustaría que abordáramos. De todos modos, te buscaremos para el mes de marzo una fecha que estés libre y seguiremos, porque para mí esto es algo fundamental. Es de donde se puede asentar un cambio profundo de España y una modernización, porque evidentemente todo lo que es relacionado con los Next Generation es para, digamos... busca una reinvención, una reinventar el país. Y eso creo que hay gente que no lo ha entendido y nosotros, por lo menos desde esta tribuna, quisiéramos contribuir a eso. Yo vi el otro día unas declaraciones y el gobierno en este momento es optimista sobre la marcha de los Next Generation. ¿Tú eres optimista también? Sí, sinceramente, soy muy optimista, y quien me conoce sabe que cuando he tenido que ser crítico con el gobierno como nosotros, o con nosotros mismos como país, lo he sido. Ahora, en lo que se refiere a los Next Generation, insisto, España lo está haciendo bien. Y digo España, no pongo ni Pedro Sánchez, ni Chimo Puig, ni yo. Es decir, España lo estamos haciendo bien y lo reconocen las instituciones europeas. De hecho, las instituciones europeas suelen recomendar ya a otros países que si quieren coger modelos que están empezando a funcionar bien, mirar a España. Pues al igual que en su momento, y está grabado en la hemeroteca, yo digo que no lo hemos hecho bien y que hemos sido de los peores países a la hora de gestionar los programas operativos,
En el Next Generation estamos siendo del top 10, de los mejores países en ese sentido. Otra cuestión, cuando hablamos de los Next Generation, pues a todos nos viene a la cabeza la fábrica esta de baterías, sí, de Volkswagen, todo esto, pero a poco se nos pasa por la cabeza que hay acciones específicas que pueden ser para sanidad, para educación, para servicios sociales, para servicios vecinales, para servicios municipales. Quizá nos hemos olvidado de la parte de servicios sociales y del aprovechamiento de la sociedad de todo esto. Totalmente de acuerdo. Es decir, puede producir tristeza el que nosotros seamos incapaces, y lo hemos comentado también, que habiendo dinero para que una familia con recursos escasos y con necesidad de, no sé, de cambiar las puertas de su casa, cambiar las ventanas, que se los puedan cambiar los Next Generation y por tanto contribuir a tener una mejor y mayor confortabilidad en el interior de tu vivienda y consumir menos calefacción y por tanto ser más, digamos, comprometidos con el planeta, que no lleguemos a esos. Esa es mi preocupación, que lo que tenemos que conseguir es que el 100% de los vecinos de cada uno de los pueblos de España que sepan que pueden cambiar sus puertas, que pueden cambiar sus ventanas, que pueden cambiar su estufa clásica donde se caliente poquito por un generador de aerotermia, que es un aparatito como el de los aires acondicionados y que vas a tener calefacción con el aire, sin ningún tipo de coste. Y ahora que está la crisis energética sobre la mesa y que mucha gente no se enciende su calefacción, la que sea, la poco eficiente o la muy eficiente, no la enciende porque no sabe si va a poder pagarla a final de mes, tenemos fuentes de energía naturales que están al alcance y que están al alcance para que los paguen los fondos Next Generation, los de cada uno. Ese es nuestro reto, creo yo. Tú lo has dicho muy bien, que el ciudadano, que la persona mayor, que la que tiene una pensión que no le puede llegar ahí, que aproveche el momento para que le hagamos su vida mucho más confortable con los fondos europeos. Sí, porque ahí yo creo que se ha producido un terrible desajuste, bajo mi punto de vista. Es evidente que es una opinión personal. Hubo un tiempo en que empezaron a impulsarse las energías alternativas, luego hubo una debacle, una terrible debacle, y bueno, el año pasado, el año anterior, todavía el desarrollo de este tipo de energías encontraba 1000 palos en la rueda. Y muchísimo. Esto hay que decirlo claro. Como país hemos tenido normativa que frenaba la implantación, pero también hay que reconocer que Europa se ha equivocado, no ha tenido una posición firme. Es decir, no olvidemos que la presión de Francia hizo cambiar cuál es la carta de energías que están dentro de las energías limpias. Es decir, las centrales nucleares estaban lógicamente fuera, eran objetivo eliminarlas. Francia se posicionó con firmeza de que eso no podía ser porque ellos tienen una mayor dependencia de la energía nuclear y tuvo que meterse en el catálogo de energías limpias. Eso toca gravemente la credibilidad de las instituciones si se que pegan bandazos de esos. Ya la semana que viene tengo de invitado al director de la cooperativa de Crevillent, que para mí es un ejemplo, digamos, puede haber los mejores, pero es un ejemplo de lucha y de esfuerzo por modernizar. Y conozco bastante su operativa y la verdad es que me encuentran 50.000 problemas, dificultades y trámites que prácticamente irresolubles. Totalmente de acuerdo. Es decir, hay que simplificar los procesos. Es decir, el trámite no puede ser que en Portugal una empresa se pueda constituir con una declaración responsable solo presentando el papel por el registro de entrada. Ya has cumplido y puedes y aquí tengamos todavía que hacer unos trámites impresionantes y algunas cosas cercanas al monopolio. Correcto. Y algunas cosas cercanas al monopolio, no vamos a entrar, pero que sí que el Estado quizá en eso ha hecho dejación de sus funciones en favor de una empresa monopolística y yo creo que estas cuestiones estos tics, deberíamos ir solventándolos. Hay que ir despejando eso para que el horizonte esté mucho más limpio. Nunca Muy mejor bien. dicho. Pues sabemos ya mucho más de fondos europeos
que no son solo los Next Generation, porque ahora todos nos parece que solo existen los Next Generations. Si te parece, te llamo sobre el mes de marzo, cuando empiece la primavera, Por supuesto, y volvemos a repasar un poco todo y vemos el nivel de ejecución y a ver en el por que dónde estamos. andamos. Sinceramente te agradezco tu dedicación, Es un placer. tu ímpetu y tu dedicación a todo esto, porque ojalá hubiera muchísimos profesionales como tú, que mucho mejor nos iría este país. Bueno, vamos a intentar que cada día haya más. Gracias Pues claro por la que sí. invitación. Muy bien. Gràcies a todos, gràcies a tots. Esperem que vos haya sigut un programa atractiu, un programa interessant, i la pròxima setmana ens veurem. Gràcies a tot i bona nit.